Hola, el objetivo de hoy es realizar los análisis de sensibilidad del lado derecho de las restricciones en el método gráfico. Nos vamos a basar en el mismo ejercicio que hicimos en el video anterior sobre los árboles de aceitunas. Aquí tenemos la formulación del modelo y vamos a comenzar a hacer los análisis de sensibilidad del lado derecho de las restricciones inactivas. Les recuerdo que las restricciones inactivas son las que no pasan por el punto óptimo y tienen un sobrante o un excedente. Entonces, para saber los límites, vamos a evaluar en el punto óptimo la restricción. En el caso de la mano de obra, 5xa más 2xb menor o igual a 250, al evaluar en el punto óptimo, sustituimos los valores que hallamos en el punto óptimo, que serían 5 en xa y 72.5 en xb, y la solución que nos da allí 170 sería el límite inferior. El valor central sería 250, el original, y el límite superior no tiene límite. Esto porque es una restricción menor o igual. Vamos a ver un poquito mejor en el gráfico para explicar el por qué el límite superior no tiene límite. Si vemos aquí la gráfica, la restricción verde que es la R1, en ese punto, él ahí no está tocando el punto óptimo que es el C. Si nosotros trasladamos la R1 hacia la derecha, ahí es una restricción inactiva, pero si la llevamos hacia la derecha, sigue siendo inactiva. Ella no está tocando el punto óptimo y en la medida en que se aleja, que se va hacia el infinito, menos activa va a ser, sigue siendo inactiva. Ahora, si trasladamos esa restricción en paralelo hacia el punto C, que sería el corte del punto óptimo, esa restricción cuando toca el punto óptimo deja de ser una restricción inactiva y se convierte en activa. ¿Por qué? Porque está tocando el punto óptimo. Por eso es que nosotros la evaluamos en el punto óptimo. Ajá, eso es porque esa restricción es menor o igual. Entonces, bueno, en esto como conclusión, si nosotros pudiéramos obtener una unidad adicional de horas de mano de obra, no estaríamos dispuestos a pagar nada por unidad, es decir, el precio sombra es 0 por ser una restricción inactiva. Y este valor es válido entre los siguientes límites, entre 170 y no tiene límite, límite superior. ¿Esto qué quiere decir? Que nos está sobrando horas de mano de obra y lo vimos en la lámina anterior que sobraban, vamos a verlo aquí, sobraban 80 horas, es decir, hay gente que está sin hacer nada y no vamos a pagarle a nadie adicional, a contratar personal adicional porque nos está sobrando recursos. Entonces, esa es la primera restricción inactiva. Vamos con la segunda restricción, que sería la demanda de árboles podados. Para saber los límites, bueno, el precio sombra ya sabemos que no vamos a pagar ni medio por por unidades adicionales de demanda de árboles podados. Y para saber los límites, los evaluamos en el punto óptimo. La restricción es XA menor o igual que 40. Si evaluamos en el punto óptimo, el XA es igual a 5. Y entonces ese sería el límite inferior, porque esta es una restricción menor o igual que el valor central es 40 y el límite superior no tiene límite. Es la misma práctica de la restricción anterior. Si ahí era inactiva en el punto donde estaba, si la corremos hacia la derecha va a ser igualmente inactiva. Ahora, si la corremos hacia la izquierda, va a llegar a un momento, va a haber un momento en que va a tocar punto óptimo y ahí deja de ser inactiva y se convierte en activa. Entonces allí estaría el límite inferior en 5 y el superior no tiene.
Y bueno, la conclusión es la misma. Si se pudiese obtener una unidad adicional de demanda de árboles podados, estaríamos dispuestos a pagar nada, es decir, precio sombra es igual a cero, no vamos a pagar por algo adicional de demanda. Es decir, ¿qué pudiera ser pagar algo adicional? Pagar, por ejemplo, una campaña publicitaria para que la demanda mejore. Entonces, no, allí no, porque eso es una restricción inactiva. Y este valor va a ser válido, o sea, ella va a ser inactiva si está entre el límite inferior de 5 y el límite superior de no tiene. Vamos ahora con las restricciones activas. Las restricciones activas son R2 capital y R3 acres de tierra. Bueno, en el caso de las activas, sí vamos a tener un precio sombra y vamos a tener que, si se nos agotó el recurso, ya se nos agotó el capital. Si metemos una unidad adicional, hacemos ese sistema de ecuaciones nuevamente con la otra restricción activa que es R3 y vemos que el punto óptimo cambia, va a ser 5.25 y 72.375. Si lo sustituimos en Z nos va a dar 2.276, es decir, mejoró nuestro precio sombra. ¿En cuánto mejoró? En 5 cuartos. Pero para hacer esto yo tuve que meter a producir más XA, sacrificar XB para tener esa ganancia de 5 cuartos. Ese sería nuestro precio sombra. En el caso de que tuviéramos una unidad menos de capital, pasa un espejo, que vamos a producir menos XA, vamos a meter a producir más XB y el Z va a empeorar. Se nos va a reducir en 5 cuartos, es decir, el espejo. Vamos a perder Z o vamos a perder precio sombra por cada unidad de menos que tengamos de recursos. Si hacemos bueno, vamos a ver aquí, cuando metemos a producir un cuarto de XA, sacrificamos un octavo y para ganar 5 cuartos de Z, vamos a ver qué pasa con nuestros recursos, el resto de los recursos que están en el almacén. Entre comillas almacén, porque, por ejemplo, mano de obra no es un almacén, pero vamos a ponernos como si fuera un almacén. Entonces, comparamos aquí en una tablita, en la parte superior izquierda tenemos una unidad más de capital. ¿Qué pasa con mis restricciones R1, R3 y R4? Ah, bueno, si tenemos una unidad más de capital, vimos en la lámina anterior que XA hay que incorporar, hay que producir un cuarto más de XA. Pero si nosotros producimos más XA, ¿qué pasaría con el recurso en el almacén? Yo tengo que sacar recursos de almacén para poder producir XA. Entonces, ¿qué le pasa a mi almacén? Se disminuye. ¿En cuánto se disminuye? Bueno, aquí el coeficiente de R1 en XA es 5, entonces sería 5 por un cuarto de XA que estamos incorporando. Se disminuye por eso, porque tuvimos que producir más y ese de más lo sacamos del almacén, entonces el almacén se redujo. Con con R3 pasa lo mismo. El coeficiente es 1 por XA, que sería un cuarto, y como estoy sacando para producir más, entonces se me disminuye. Igualmente con R4, 1 por un cuarto, se disminuye. Con Z pasa lo contrario. Yo estoy metiendo a producir más XA, quiere decir que voy a tener más Z, entonces va a subir el Z. ¿En cuánto? En 20 por un cuarto. 20 es el coeficiente de la función objetivo. Así lo mismo hacemos con XB, pero en XB estamos dejando de producir XB. Quiere decir que ese no producir de XB, los recursos que no vamos a utilizar los devolvemos al almacén, quiere decir que se nos va a crecer esos recursos en el almacén.
En cuanto en lo que está ahí por ejemplo, en R1, 2 por XB, entonces sería 2 por 1/8, que es el sacrificio. Entonces se nos sube el almacén allí. Lo mismo en R3 y en R4 pues no tenemos el XB incorporado. Y en Z, como estamos dejando de producir XB, ¿en cuánto se nos va a disminuir el Z? En 30 por 1/8. Luego ya en la última fila hacemos una suma algebraica por cada restricción. Fíjense que aquí en R3, como es una restricción activa, esa suma algebraica va a ser igual a 0, es decir, se agotó el recurso. En el caso de Z, va a tener 5/4 de ganancia, que fue lo mismo que nosotros calculamos en esta lámina anterior, que sería nuestro precio sombra. Aquí el delta Z. Ahora, vamos a ver hasta cuánto yo puedo incrementar mi capital para que no se me vaya a agotar los otros recursos. O sea, tenemos agotado R3 porque era la otra activa, pero R1 y R4, fíjense que aquí están disminuyendo R1, disminuyendo R4 y también se nos está disminuyendo XB. Entonces vamos a hacer una regla de 3 para ver cuál es la que se agota primero. Y la que se agote primero, hasta ahí podemos crecer con el capital. Entonces, vamos a ver otra vez la lámina anterior. Las que disminuyeron fueron XB, R1 y R4. Entonces hacemos esas tres reglitas de 3, que sería, estamos hablando del límite superior porque es una unidad más de capital. Para una unidad más de capital, el XB hay que sacrificar el XB en 1/8. ¿Cuánto tenemos por sacrificar en XB? Pues el punto óptimo sería 72.5 y la reglita de 3 nos da 580. En R1, cuando tengo una unidad más de capital, R1 se me disminuye en 1. Aquí está en la tablita anterior en 1. ¿Cuánto tengo por disminuir de capital? Bueno, el sobrante. Este es el sobrante, entonces la relación me da X, la regla de 3 me da X igual a 80. Y con R4 lo mismo. ¿Cuánto tengo si tengo una unidad más de capital, qué pasa con mi restricción R4? Vamos a ver la tabla anterior, se disminuye en un cuarto. Entonces colocamos aquí en un cuarto. ¿Y cuánto tengo de sobrante? 35. Entonces la regla de 3 me da 140. La que se agota primero es R1. Entonces hasta allí sería mi límite. 320, que es el original del lado derecho de la restricción, más 80 sería 400. Ahora, para el límite inferior, lo que hacemos es el caso del espejo. Aquí tenemos el espejo cuando es una unidad de menos. Aquí se voltea, o sea, se invierte el sentido de los incrementos y decrementos. Entonces, los que eran incrementando, al ir al límite superior, hablamos de que cuando tengo una unidad menos de capital, la única que disminuye aquí sería XA en un cuarto. ¿Cuánto tengo por disminuir de XA? Bueno, el punto óptimo. Cuando hablamos de los productos que son XA y XB, nos basamos en el punto óptimo. Y la regla de 3 pues nos da 20. Entonces ese límite inferior es igual al original, que es lado de derecho, 320, menos este límite, menos esta disminución, y nos da 300. Entonces, bueno, aquí con esta restricción, como conclusión podemos decir que si se pudiese obtener una unidad adicional de capital, estaríamos dispuestos a pagar ¿cuánto? 5/4 por unidad, que sería el precio sombra. Esto por ser una restricción activa. Y este valor es válido entre los siguientes límites. Cuando mi valor original es 320, cuando se baja hasta máximo
300 o cuando se sube hasta máximo 400. Entonces, ese precio sombra es válido solo en este rango. Con R3 se hace la misma tónica, pero el que se va a incrementar es una unidad de acres de tierra. ¿Con quién se hace el sistema de ecuaciones? Con la otra activa, que es R2. Calculamos el delta X, delta Y, perdón, delta XA, delta XB, y hacemos la misma tabla, el mismo análisis, y hacemos las reglas de 3 para cuando tengo una unidad más, que sería una unidad más de acre, o cuando tengo una unidad menos de acre, y aquí sacamos los límites. Entonces podemos decir como conclusión que si se pudiese obtener una unidad adicional de capital, estaríamos dispuestos a pagar 25 medios, es decir, 12.5 por unidad, por ser una restricción activa. Y este valor de precio sombra solo es válido si está entre este límite inferior y este límite superior. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video.